En el capítulo 1 hay una oración de Nehemías. Nehemías está en Susa, capital del reino, y dice la palabra que vinieron Anani, uno de los hermanos de Nehemías, y también algunos varones judíos, y les pregunta a Nehemías de la gente que ha quedado de la cautividad, ¿qué ha pasado con ellos? Le bendiga, hermano. ¿Qué ha pasado con ellos? Y qué ha sido de Jerusalén. Entonces le cuentan que la gente, que los que han escapado de la cautividad están en gran manera afrentados, están sufriendo mucho, y que los muros de Jerusalén están derribados y que las puertas han sido quemadas a fuego. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Cuando dice Nehemías que cuando oyó estas palabras se puso triste, y dice que se sentó a llorar, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios del cielo, y dijo una oración. Voy a leer esta oración, que es una oración con poder, y luego la vamos a explicar por qué. Aleluya. Y dice Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan los mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión llegue hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar a mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, todos ustedes saben que Nehemías era el copero del rey, amén, del rey Artajerjes. Dice, sucedió en el mes de Nisan. Ya dije que el mes de Nisan es entre marzo y abril. Amén. En el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino. Lo serví al rey, y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías que temió en gran manera, y dijo al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro? No estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de mis sepulcros está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Dice que Nehemías hizo una oración brevísima. Como muchas veces nosotros estamos en algún apuro y no tenemos tiempo de pronto de arrodillarnos delante de donde tenemos por costumbre arrodillarnos a orar. Y dice que hizo una breve oración, tal vez la hizo en su mente, antes de hacerle la petición al rey. Dice: si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada a su lado: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey cuando Nehemías le dice la fecha y el tiempo en que volverá. Además dije al rey, claro, en ese momento cuando él habla al rey, ya sabemos que ha hecho una poderosa oración. Muchas veces cuando necesitamos y estamos en un apuro muy grande, no necesitamos
no necesitamos de pronto arrodillarnos o de pronto mucho tiempo, porque la situación apremia. Pero es realmente esa oración que hizo Nehemías desde el fondo de su corazón, porque ya vamos a ver todos los resultados, todo lo que hizo esa oración en este momento. Vemos que anteriormente también había orado, había suplicado al Señor. Gloria a Dios. Nehemías era un hombre poderoso en la oración, ferviente al Señor en oración. Nehemías era un hombre de oración. Entonces el rey, además si al rey le place que se me dé cartas para los gobernadores. O sea, él hizo una petición muy grande. Él no pidió solo permiso, él pidió que le abrieran las puertas donde él fuera, que le dieran carta, que le dieran paso libre, que le dieran una carta de recomendación. Y también pidió madera. O sea, hizo 3 peticiones Nehemías con una sola oración. O sea, no quiere decir que él solo por esa sola oración, es porque Nehemías era un hombre poderoso en la oración. Sabía cuáles eran las leyes y los estatutos de Dios. Sabía cuál era el corazón de Dios y cómo tenía que pedir hacer esa petición delante del Rey de los cielos para poder hablarle al Rey de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y dice que pedía la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar. Y no le pidió poquita madera, porque decía que iba a enmaderar las puertas del palacio. Los palacios tienen muchas puertas. Amén. Eran muchas la madera que necesitaba para la casa, para el muro de la ciudad y para la casa donde él iba a vivir el tiempo que estaba allí. Y dice que el rey le concedió según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él no dijo, no porque otro hubiera dicho, no, él me dio todo esto porque hallé gracia delante del rey. No, Nehemías era un hombre agradecido. Él lo primero que le dio fue la gloria a Dios. Dijo, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Ellos sabían y entendían la necesidad de orar, pero sabían que debían de hacerlo con entendimiento y como era eficaz y conveniente. ¿Cuáles son las condiciones para una oración con poder? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Las oraciones apropiadas y eficaces son las que van desde el vivo deseo del corazón. Nehemías tenía un corazón vivo y se manifiesta en 4 señales. Habían 4 señales en esa oración. Dice que Nehemías hizo duelo. Cuando escuchó cómo estaba su pueblo, hizo duelo. Las costumbres judías implican romper vestidos, echar ceniza, hacer silicio, sobre su cabeza, romper los vestidos. Esas eran las muestras. No es muy complicado, pero el duelo es un sentimiento que nace desde el corazón, en mayores o menores expresiones externas, según la cultura y la época. Amén. Amén. Dice el segundo paso, dice que ayunó. Esta es también una costumbre hebrea que todavía algunos practican en señal de un deseo intenso. Todos sabemos que cuando ayunamos, el ayuno siempre va acompañado de la oración. Cuando tenemos una tribulación muy grande, cuando tenemos algo muy grande en mente, lo primero que hacemos es ayunar para que esa oración vaya respaldada por ese ayuno. Amén. Entonces, comprendía muy bien lo que tenía que hacer Nehemías. Dice que oró. Esta es la parte más indispensable del cristiano. No puede existir un cristiano sin oración, porque la base y el fundamento de nosotros, los cristianos, es la oración. Es la comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Amén. La parte indispensable, expresando palabras a Dios, lo que siente el corazón, es tener comunión con Él, es un contacto vivo y personal. Luego sigue la humillación y confesión. Nehemías no dijo, a mí qué me importan estos. Si ellos han cometido pecado, pues que los castigue Dios y que se humillen. Él no dijo eso. Él se unió a su pueblo y a su pecado. Y como si fuera suyo, tomó parte en esto. De hecho, vemos que Nehemías dejó su puesto. Él tenía un gran cargo. Ser copero del rey era un cargo muy grande y era un honor. Amén, amén. Pero a él no le importó eso. Él dejó todo por ir a ayudar a su pueblo.
para ir a reconstruir, Gloria tanto a Dios. espiritual como materialmente su pueblo. Amén. Nehemías recursó las promesas del Señor, o sea, las recogió para sí. Con entera fe se apropió de ellas. Lo vemos. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Amén. Ustedes saben que esto va así, de esta manera, entonces les ruego un poquito de paciencia. Nehemías conocía muy bien las promesas del Deuteronomio. Cuando él le dice, mire cómo se apropia él de las promesas del Señor, cuando le pide al rey la carta, cuando le pide al rey el permiso, la carta y la madera para edificar el pueblo. Esas son las respuestas y esa es la apropiación de las promesas del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él se identificó muy bien con las promesas del Deuteronomio y los profetas, y los identificó en su corazón. Recordó las bendiciones a la obediencia, las bendiciones de la tierra prometida y el santuario al único Dios. Conocía muy bien la ley de Dios. Este es el caso que aprendemos de los grandes servidores de Dios que han sabido cómo apropiarse y llegar al trono de Dios, recordando las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Manteniendo el espíritu de oración, lo que no significa estar siempre de rodillas, porque como vemos en esa breve oración, él no necesitó estar de rodillas. En un breve, de pronto, quién sabe, creo yo, para estar delante del rey y hacer una breve oración tuvo que tomarse un tiempo, ¿no? Para contestarle al rey mientras oraba. Porque no vemos en su palabra que él se haya retirado a orar. Él hizo una breve oración, una oración con poder, que es lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Amén. Ante la pregunta del rey, ¿qué cosa pides?, Nehemías recurrió a la oración, a la brevísima oración. Pues no podía hacer otra cosa, pero su espíritu era de constante súplica en un momento tan comprometido. Es lo que el apóstol dice cuando declara, orad sin cesar. Un pensamiento a Dios puede elevarse en un segundo. Nosotros no necesitamos mucho tiempo. En cualquier momento podemos hacer una oración. Yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero cuando usted va, es una costumbre, ¿no? Cuando usted va a un sitio y usted encuentra una situación áspera, una situación que no es propicia a usted, si usted es un cristiano de fe, usted ora por la persona que le va a atender. Usted dice, Señor, yo te pido por esa persona. Como decía el pastor, esta mañana nos decía que hallemos gracia delante de la gente. Muchas veces la gracia no es que nosotros seamos, como se dice vulgarmente, que se dice en Colombia, y es un dicho que dice, somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, no le gustamos a todo el mundo, pero es la gracia que nosotros como cristianos necesitamos cuando vamos a un sitio. Muchas veces nos quedamos asombrados, porque yo muchas veces tengo esa costumbre, ¿no? En estos días que tuve que pasar un trago muy amargo, es una petición que está delante del Señor. Y es muy difícil ir a un sitio así. Entonces yo, en mi corazón y mi mente, yo decía, Señor, te pido por el alma de esa persona, por la salvación de su alma. Mire, hermanos, eso es como con la mano. Usted llega allí y todo se abre. Es hallar gracia delante de las personas. Son promesas y son cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Amén. Amén. Cuando se mantiene latente el espíritu de alabanza y gratitud, podemos... demandamos ese éxito en todo lo que hacemos, porque es esa constante alabanza y esas oraciones que nosotros hacemos a nuestro Dios tienen un remanente, están allí, y en cualquier momento eso es como una tarjeta de crédito que en cualquier momento podemos sacar y tirar de ella, porque esa oración está ahí. Dios no es hombre, Dios no se olvida, Dios no nos deja tirados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos nosotros ese espíritu de gratitud. Cuando tenemos una oración delante de nuestro Señor y es atendida, tenemos ese agradecimiento de decir, Señor, gracias porque esa oración que estaba delante de tu presencia ha sido atendida. Gracias a tu bondad, no a mis méritos. Gracias a ti, Señor. No podemos ser como los 10 leprosos cuando llegó uno solo a darle las gracias al Señor.
Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Gloria a Dios, gloria a tu santo nombre. Como dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar. Tenemos que orar en todo tiempo y lugar. Tenemos que hacer de nuestra oración, hacer el diario vivir, antes de comer, antes de levantarnos, antes de salir de la casa. Nosotros no sabemos cuando salimos de la casa, cómo queda nuestra casa. Tenemos que pedirle al Señor que guarde nuestra casa. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que guarde nuestros pasos donde vamos. Amén. Tenemos que ser fervientes en la oración. Amén. Gloria a Cuando Dios. hay oración, hermanos, se ve el triunfo. Miren que cualquier cosa que vamos a hacer, encomendamos a Dios y oramos. Amén. La oración es algo vital para el cristiano. Un cristiano que no ora, un cristiano que pasa del tema de orar y que le da pereza y que no machaca la carne, no es un cristiano. Es un cristiano religioso, y nosotros no somos cristianos religiosos, nosotros somos cristianos verdaderos. Amén. Salmos 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Nehemías era un hombre que oraba fervientemente al Señor. Nehemías fue un ejemplo de fidelidad y devoción, pues dejó atrás todo lo que tenía por servir a su pueblo. Aunque tenía muchos enemigos para hacer esa reconstrucción de esos muros, porque todos sabemos cuando hemos leído la palabra que Sanbalat y Tobías eran unos políticos, estaban entre la política y tenían grandes vínculos dentro de ellos y eran los más fervientes enemigos para hacer esa reconstrucción. Amén. Hay una cosa muy grande y yo no sé, yo me pregunto, yo no sé ustedes si han leído la historia de la cautividad y de todo esto que vemos. Yo no sé si ustedes estamos aprendiendo, ¿no?, a leer la palabra, pero dice que ustedes no se preguntan y no les causa admiración que haya tardado 100 años para reconstruir esos muros. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha tardado tantos años? Pero es por eso, porque esos políticos eran unos fervientes enemigos, muy acérrimos querían tener ahí sujetos a los judíos, y también porque no había un líder como Nehemías. Nehemías era un hombre sujeto a la palabra de Dios vivo. Siempre la oración estaba en su boca, y la fe agrada a nuestro Dios. Amén. Producir palabras de fe, dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para que la oración produzca resultados deberá basarse en la palabra de Dios. Esto lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hubo muchos que hicieron oraciones con poder. Amén. Uno de ellos fue Elías en el monte de Oreb. Lo vemos en Primera de Reyes 18:36 y 37. Ustedes deben saber esa porque hasta cantamos una canción. En Jonás 2:1-10, Jonás también hizo una oración muy potente, una oración muy fuerte, muy poderosa, para que el Señor lo liberara de las entrañas del pez. También el rey de Nínive. Ustedes se acuerdan que Jonás no quiso ir a predicarle al rey, a Nínive, al pueblo de Nínive, pero luego de todo lo que ha pasado va y le predica. Entonces él va y les dice que el Señor va a destruir esa tierra, pero el rey se da cuenta y hasta los animales los pone a ayudar y a orar y a clamar al Señor con fe, creyendo de que si ellos se humillan delante de Dios, el Señor va a hacer lo posible y los va a perdonar, y así fue. Amén. O sea, hermanos, que oraciones con poder son las que llegan al trono de nuestro Señor Jesucristo. Son oraciones que llenan este lugar, porque son oraciones las que están haciendo que gente nueva llegue a este lugar. Son oraciones que nosotros mismos tengamos más oportunidades con el Señor.
si nosotros nos humillamos y de verdad usamos el Evangelio como tiene que ser, si nosotros usamos esa palabra que Dios nos ha dado de arrepentimiento. Hermano, mire, la oración es la palabra más hermosa. La oración se eleva delante de los sentidos, hace contacto con el autor de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa se pone en movimiento con las leyes espirituales. No es simplemente el decir, vamos a orar, lo que trae resultados. Es el pasar tiempo con nuestro Padre, aprendiendo sabiduría, tomando de su fuerza y llenándonos de su paz, saturándonos de su amor, que es lo que hace que las oraciones obtengan resultados. Gloria a Dios. Y para terminar, hermanos, quiero decirles, para concluir esto, mis hermanos, tenemos que tener deseos fervientes de hacer objeto de nuestras oraciones, tanto en lo privado como en lo público, aunque tengamos que elevarlas desde nuestro corazón en silencio, como en el caso de Nehemías, ante el rey. Para Dios una oración muy breve, salida del corazón, es más importante que una palabrería dicha en público. Amén. El apóstol tenía en mente muchas de estas oraciones, que no son sino suspiros del corazón. Amén. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo siempre estaba orando por las iglesias, pidiendo por los oyentes, siempre estaba orando por todos y pidiendo oración. Y no solamente ellos. Aquí, si lo traemos a este siglo, somos nosotros los que siempre estamos pidiendo oración. Hermano, ore por mi necesidad. O hermano, ore por mi familia, por mis enfermos, por la gente que está afuera y no conoce a nadie. Es oración. Sin oración es imposible agradar a Dios. Porque esa es la comunicación más grande. Mire, hermano, sinceramente y con todo respeto, cuando usted entra a este lugar, lo primero que debería hacer para poder tener esa comunión y esa conversación directa con el Señor, sin que nadie le diga, sería apagar el móvil. Porque el que tiene la comunicación directa, somos nosotros. Nosotros entramos aquí y tendríamos, como cuando usted entra a un lugar y le dicen, por favor, apague el móvil. Señor. Antes de entrar a este lugar, por respeto al rey de este lugar, por esa comunicación, para que no interfiera, como hay la interferencia, esa interferencia es apagar el móvil, por respeto al que está aquí. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es una corta reflexión sobre la oración. Espero que de verdad cada uno en nuestro corazón sintamos el deseo más ferviente de tener una comunicación en la mañana, en la tarde y en la noche, orando al Señor en toda súplica y ruego, porque eso es lo único que nos comunica con Él. El Señor nunca está ocupado, hermanos. El Señor nunca tiene el contestador. El Señor no tiene una llamada a decir, espere, no le puedo contestar porque no estoy disponible. El Señor siempre está ahí. Nosotros somos los que no estamos ahí.